La Iglesia Adventista Hispana de King, Texas, le da la bienvenida a nuestro canal. Somos una iglesia activa, llena de fe y esperanza, y nos genera gran gozo que esté con nosotros. Le exhortamos a que siempre que sea posible nos acompañe de forma presencial en cada culto y reunión para juntos alabar y adorar el nombre de nuestro Creador. De igual manera, le invitamos a que nos siga por las diferentes redes sociales y forme parte de nuestra familia. Para más información sobre nuestra iglesia, como dirección física, datos de contacto, programación general, solicitud de membresía y demás, por favor, visite nuestra página de internet www.kinghsda.org. Dios le bendiga. Ahora entonces, ahí donde vemos que no solamente Apocalipsis nos habla del tiempo de angustia, también el Antiguo Testamento nos habla del tiempo de angustia, también el Nuevo Testamento nos habla del tiempo de angustia, así que necesitamos todo ese apoyo bíblico. Cuando hablamos de este tiempo o hablamos de este periodo, necesitamos tener en cuenta que se presenta en dos partes o en dos formas. Uno de ellos es llamado el tiempo de angustia previo y el otro se le llama el tiempo de angustia de Jacob. Están esos dos: tiempo de angustia previo, tiempo de angustia de Jacob. Ahora, ¿cuál es la distinción entre el uno y el otro? ¿Por qué tienen un poquito de variación en su nombre? Mientras que el tiempo de angustia previo es el que ocurre previo al cierre de la puerta de la gracia, y prácticamente este ocurre entre la proclamación de los mensajes de los tres ángeles y el cierre de la puerta de la gracia, y prácticamente encontramos que es la proclamación de los mensajes de los tres ángeles los que básicamente generan este tiempo de angustia. Lo vamos a ver un poquito más ampliamente más adelante. Así que entonces este es el tiempo de angustia previo. Ahora, el tiempo de angustia de Jacob se le llama de esa manera porque se utiliza la imagen de la experiencia que Jacob tuvo en el Antiguo Testamento, y que también el profeta Jeremías la cita en su libro y le llama tiempo de angustia de Jacob. Ahora, este tiempo de angustia ocurre después del cierre de la gracia. Recuerden, tiempo de angustia previo al cierre de la puerta de la gracia. El tiempo de angustia de Jacob viene después del cierre de la puerta de la gracia, especialmente cuando entonces se da el decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Y este es el que aparece entonces allá en el mensaje de las plagas. Ahora bien, hoy vamos a analizar el tiempo de angustia previo, y entonces el próximo sábado nos enfocaremos en el tiempo de angustia de Jacob. Ahora, para entender este tiempo de angustia previo, vamos a necesitar un fundamento en el Antiguo Testamento y vamos a necesitar un fundamento en el Nuevo Testamento. Y luego entonces entramos en Apocalipsis. Cuando vamos al Antiguo Testamento, vamos a notar que tiempo de angustia no solamente ocurre a nivel personal o a nivel individual, también ocurre a nivel nacional.
Y ahí es donde vamos nosotros a anotar algunos ejemplos. Quiero llevarlos en primer lugar allá al libro del Génesis, capítulo 32. Génesis 32. Capítulo 32, de manera particular, versículos 6 hasta el versículo 12, y luego los versículos 24 al 29. Y de pronto este pasaje es bastante fundamental para poder empezar a tomar una idea en cuanto a este tiempo de angustia. ¿Qué ocurre en Génesis capítulo 32? Allí vamos a encontrar que Jacob ya ha recibido de parte de Dios el mensaje. Hay que regresar nuevamente allá a la tierra de sus padres o a Canaán. Y Jacob entonces toma sus mujeres, toma sus hijos, toma sus animales y va camino de regreso. Ahora, lo que no sabe Jacob, a todo esto, lo que no sabe Jacob es que ya Dios le ha hablado a Esaú. O sea, Dios estaba preparando el camino de regreso, pero Jacob no sabía. Ahí es donde entonces empezamos a notar que Dios está preparando el momento para que Jacob experimente su tiempo de angustia y a la misma vez entonces pueda salir victorioso de él. Y entonces encontramos en el capítulo 32, versículo 1, que allí, mientras Jacob iba camino, se encontró con unos ángeles. Y ahí cuando entonces empezamos a ver que Dios está trabajando detrás del escenario. Y entonces, a pesar de que se encuentra con esos ángeles, y no sé hasta qué punto Jacob reconoció a los ángeles, el texto bíblico no nos dice exactamente, simplemente él menciona que es campo de Dios y llamó a aquel campo del nombre de Mahanaim, que significa los dos campos o los dos ejércitos. Así que entonces, aparentemente, él empieza a notar como que hay algo que se va a ocurrir allí, que es especial, pero todavía no está bien claro. Y entonces él toma de su parte y trata de hacer las paces con su hermano. Ahora, este es el arreglo humano. Este es el arreglo humano. Toma ciertos regalos y se los manda con un siervo a su hermano. Y entonces, de regreso, el siervo le trae los regalos y le dice: tu hermano viene a tu encuentro, pero no viene solo. Viene con 400 hombres. Así que entonces, cuando ya le dice a él que viene con 400, él sabe que Esaú no viene, o al menos entiende que él no viene en son de paz, de reconciliación. Lo que él no sabe es que, recuerden, ya Dios se le ha aparecido a Esaú. Es la parte que él todavía no sabe. Así que entonces, el encuentro de Esaú no es conflictivo, pero Jacob no entiende eso todavía. Ahora, cuando usted lee el texto, usted se va a encontrar allí que Jacob le ora a Dios. Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien, etcétera, etcétera. Ahora note el versículo 11. ¿En qué radica el tiempo de angustia de Jacob? Noten en qué radica el tiempo de angustia de Jacob. Verso 11. Líbrame. Él está orándole a Dios. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. ¿Ok?
Ahora, ¿está orando por él personalmente? ¿O por qué está orando él? Sigamos leyendo, sigamos leyendo. Por la madre y los hijos. Porque le temo, no venga quizá y me hiera la madre con los hijos. ¿Cuál es la preocupación de él? Su familia. Ahora, lean bien el texto. Ahí dice la madre Está preocupado por y los hijos. está preocupado Ahora, por Rebeca. ¿cuántas madres hay allí? Varias. Solo está preocupado. Si usted conoce la historia de Hay dos Jacob, madres. estaba Lea, la primera, Está preocupado. luego viene Raquel, que también le dio hijo, luego vienen entonces las dos, Silpa y la otra sierva, o sea que el hombre tenía 4 madres allí. Pero la que mandó Y atrás el- fue Raquel. Y el texto bíblico allí no dice las madres, no lo habla en plural, aparece solamente en singular, una madre. Amaba una sola. Raquel. ¿Ok? Y la pregunta que surge es, ¿será Raquel? Es la que mandó atrás. Ok. Piénselo brevemente. Ahí donde vemos que Jacob ha experimentado un cambio. Piénselo bien. ¿Cuál es la madre que le preocupa a él? La que quiso siempre. ¿Ok? ¿Cuál es la madre que le preocupa a él? ¿Hermana, tiene la mano? Mi hermana, es que yo crecí en México, usan esa expresión. Ujú. Así, no sé si usted dice, no, viene a herirme la madre. No. La madre se refiere a La mamá. a una de las 4. Los dialectos, ¿no? Sí. Ajá. Esa es una de las 4. La pregunta del millón es ¿cuál de las 4? La que ama, Esa gente no era Raquel, la primera, Lea, o alguna de las 2 otras siervas. Por la que trabajó 14 años. ¿Ok? Esa es la que le interesa. Esa es Raquel. Esa es la que le interesa. Ok, esa es la que le interesa. Sigamos leyendo. Empieza a romper cosas aquí. Soy No, libre de culpa. no se me asuste todavía, no se me preocupe, no se me angustie, hermana. que- No hemos dicho todavía cuál es. Exactamente. No se me angustie que Jacob va a resolver. Porque yo creo que todavía. Ahora bien, sigue orando Jacob, versículo 12. Sigue orando, ¿ok? Él primero le está pidiendo a Dios que lo libre de la mano de su hermano porque le teme, no sea que venga y hiera la madre con los hijos. Y luego entonces, versículo 12, tú has dicho, Jacob le está hablando a Dios, le está orando a Dios, tú has dicho, La promesa. yo te haré bien y pondré tu simiente sobre la arena de la mar, que no se puede contar por la multitud. Y le vuelvo a preguntar a cuál madre se refiere. A ver, Raquel. Pero Bueno, ahí era la que le dio más hijos. Ahí donde necesitamos comenzar a pensar. Número 1. Porque la promesa fue para Abraham. Sí, fue para Abraham Abraham. le prometió el nacimiento, entonces. Y entonces esa promesa iba a venir para la descendencia, de Abraham. que sería en este caso Isaac, y luego Sí. Jacob. Pero entonces después de Jacob, Sí. ¿quién? José. Después de Jacob, ¿quién? Porque están Ok. los hijos Porque, de Lea, porque los hijos de usualmente Raquel, nos enfocamos en la amada, que era Raquel. ¿Ok? Pero Raquel, recuerde, nomás le dio 2 hijos. Le dio José y le dio a Benjamín. José ni siquiera fue tribu. Los 2 hijos de José se convirtieron en 2 tribus. Sí. Pero José no fue tribu. Ahora, no obstante, José se tornó, recibió la primogenitura que perdió Rubén, que perdió Simeón y que perdió Leví. ¿Ok? Que debió haberla recibido el cuarto, que era Judá.
¿Ok? Pero entonces hubo un intercambio. Jacob le da la primogenitura a José, pero toma a sus dos hijos como sus hijos para que sean tribus. Y entonces José no es tribu. ¿Ok? Ahora entonces, aunque le da la primogenitura a José, hay algo que no le da. Y esa primogenitura la recibe Judá. El liderazgo. Cuando usted lee Génesis capítulo 49, es a Judá a quien le dice, tú tendrás el cetro. Y como león viejo te acostarás y te recostarás y te servirán, etcétera, etcétera. Entonces, mientras que a José le dio la primogenitura, Judá, por ser el cuarto que venía en orden, Rubén, Simeón, Leví, y esos tres la perdieron, el cuarto, entonces Judá, y es a través de Judá que vendría el Mesías. Ahora, ¿de quién era hijo Judá? De Lea. Era de Lea. Exactamente. Entonces, ¿cuál era la preocupación de él? Ahora en este entonces está hablando de Lea. ¿Cuál era la preocupación de él? La preocupación de él era la descendencia. Los hijos de Lea. Pero solamente descendencia de hijos nada más. No, la promesa. No, estaba la promesa que Dios había hecho a Abraham en adelante. Entonces, cuando él habla de me hiera la madre y los hijos, se está refiriendo es a Lea. Y Dios va a trabajar es a través de Lea. ¿Por qué razón? Aunque fue un engaño que Labán le hizo a Jacob, Fue donde vinieron los hijos. fue la original, la primera, la legítima, y ella fue la que entonces le dio de quien iba a venir entonces el Mesías. Y la contribución de Lea, pero la contribución de Raquel se vio solamente fue en José. Esa fue la contribución de Raquel. Pero José no fue tribu. Entonces, como que José en cierta manera estuvo, pero también desapareció como tribu. Ahora bien, entonces, noten luego, eso me muestra a mí que la preocupación de Jacob ante Esaú no era un asunto personal, sino que era más bien espiritual. La promesa que Dios le había hecho a Abraham, luego a Isaac y ahora a él. Y entonces me dice el texto bíblico en el versículo 7 que eso lo lleva a él a entrar o a tener un gran temor y angustiarse. Y ahí es donde entonces tenemos el tiempo de angustia de Jacob. Luego entonces, después de la oración, Jacob desarrolla una estrategia que es separar los rebaños, los siervos, los hijos, las mujeres, y a uno los manda por un lado, al otro los manda por otro lado. De esta manera él dice, si Esaú le pega a uno, el otro se salva. Y entonces trata al menos de alguna manera proteger un poco. ¿Ok? Pero noten ustedes una vez más, todavía esto es estrategia humana. Todavía Jacob no ha terminado de comprender que el único que lo puede sacar a él de este tiempo de angustia es Dios mismo. Es parte de lo que aprendió en las trampas con el tío. Sí, él aprendió bastante, pero todavía necesitaba un poco más. ¿Ok? Ahora entonces llegamos al momento, en el versículo 24, después de que entonces ya los había separado, había cruzado un pequeño arroyo con los hijos y las mujeres al otro lado, él entonces se regresa y en el verso 24
me dice el texto bíblico, se queda solo. Él se queda solo y al estar solo se le aparece un varón. El texto bíblico me dice a mí que es un varón. Si usted va al libro de Oseas, allá en Oseas, en el capítulo 12, versículos 13 capítulo 12, versículos 3 y 4, Oseas dice que fue un ángel. Moisés escribe que fue un varón. Oseas dijo que es un ángel. ¿Ok? Así que ustedes ahí complementan. Y entonces luego me dice a mí que en la lucha que ocurrió a través de la noche, finalmente este varón le toca el encaje del muslo, se descoyunta y ahora Jacob no tiene la misma fuerza para luchar. Ante todo esto, él no sabe con quién está peleando. Se llega a dar una idea cuando siente entonces que su muslo se descoyunta. Ahí se da cuenta, no está peleando con una persona común y corriente. Y entonces el texto me dice a mí que él se aferra con muslo descoyuntado, etcétera. Él se aferra y entonces el varón le dice que lo deje, ya está rayando el alba, y él dijo, no te dejo a no ser de que me bendigas. Y entonces la bendición viene en términos de un nombre. ¿Cómo te llamas? No cambié por Israel. Ese es el nombre de Jacob a Israel. El nombre Jacob se deriva de la práctica de engañar. Hay quienes lo traducen engañador o algunas otras formas, pero bueno, es un nombre que se deriva del verbo engañar o que tiene que ver con engaño. Así que entonces no era el mejor nombre o el nombre más placentero para que la persona fuera llamada. Y eso era un continuo recordatorio de lo que él había hecho con su padre y también con su hermano. Ahora entonces viene el cambio de nombre. Este nombre no se lo da un ser humano. Este nombre tiene derecho de autor y el autor es Dios mismo. Israel. La palabra Israel o el nombre Israel es prácticamente la unión de dos vocablos. Uno que significa Dios, él significa Dios, y la primera parte, Isra, que significa luchar o pelear, batallar. Así que entonces el nombre significa lucha con Dios. Lo que hay que notar o entender allí en el significado del nombre es que al luchar con Dios, no es que está peleando contra Dios, sino que está peleando junto a Dios. En otras palabras, es en ese momento cuando él reconoce que sus estrategias anteriores no habían funcionado porque eran estrategias que habían nacido en su mente, sin consulta a Dios. Y entonces ahora él empieza a entender
que si verdaderamente él va a salir victorioso en esta gran controversia, o lo hace al lado de Dios o pierde completamente. Ahora bien, cambio de nombre. Esta es la gran bendición que Jacob recibe dentro de este tiempo de angustia. Pero recibe otras dos bendiciones más. Si sigue leyendo el texto bíblico, usted va a encontrar que Jacob todavía insiste en querer saber el nombre de ese varón. Y entonces él simplemente le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Ahorita mismo eso es completamente inverosímil. Y entonces hace dos cosas. Número uno, lo bendice. Y número dos, Jacob llama a ese lugar Peniel. ¿Por qué razón? Porque vio a Dios. Obviamente no vio a Dios como a Dios. Vio a Dios en una forma física que podía ser visible. De lo contrario, Dios es fuego consumidor y ahí hubiera quedado él. Y por eso Oseas lo llama ángel. Así que encontramos que este Dios ha condescendido y ha tomado la forma de un ángel. Y cuando vamos a la escritura, de los tres, el único que ha condescendido ha sido Cristo. Bueno, ya el español se me trabó. Condesciende, ok. Parece Quítale que el con, el único parece que ya regresó. No, quítale el con, el único que Sí. descendió. Toma forma de ángel y luego toma forma humana. Y el único de los tres que hace eso es Cristo Jesús. Así que entonces Jacob en este tiempo de angustia tiene una triple bendición: cambio de nombre, bendición, y tiene la oportunidad de estar con Dios y ver a Dios. Así que entonces este tiempo de angustia le trajo bendición. Momento difícil, pero le trajo bendición. Cuando leen el resto de la historia, el encuentro con Esaú ya está completamente arreglado por Dios mismo. ¿Ok? Otro caso de tiempo de angustia en el Antiguo Testamento lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 1, versículos 8 al 14. Libro del Éxodo, capítulo 1, 8 al 14. Otro caso de tiempo de angustia. El pueblo de Israel se encuentra cautivo en Egipto. Ha sido forzado ahora allá a servir al faraón. Después de que había sido José el que había salvado a Egipto, ahora el faraón que no conoció a José se levanta y esclaviza a los descendientes de José. ¿Ok? O a la gente o al pueblo de José. Y entonces el pueblo clama a Dios. Y en ese clamor, noten ustedes cómo la gran controversia se va moviendo. Cuando usted va a Éxodo capítulo 1, usted va a encontrar en Éxodo capítulo 1, verso 8, se levantó entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, seamos sabios para que no se multiplique, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quién está detrás de todo esto? Noten la historia o lean la historia a la luz de la gran controversia.
La idea de que este faraón no conocía a José, necesitamos saber entender el uso del verbo conocer. ¿Será que él nunca oyó de José? ¿Será que él nunca supo nada de lo que José hizo? Puede ser una. O será como el verbo conocer aparece en Génesis capítulo 4 versículo 1. Adán conoció a su mujer Eva y el resultado fue Caín. Volvió a conocer a su mujer Eva y el resultado fue Abel. Y entonces ahí el verbo conocer ya toma un nuevo significado. Ya no es simplemente identificar algo o alguien. Ahora el verbo conocer implica relación íntima. Entonces, cuando vamos nosotros a la historia de Éxodo capítulo 1, ¿puede un faraón desconocer todo lo que había sucedido con su predecesor? No. Siempre escriben anales en los libros. Me imagino que tenían libros. Eran Y educados, no ¿verdad? solamente debían de haber anales, pero es que este era su predecesor. Además, la educación incluía conocer todo lo que... la historia. Entonces, él, aunque sea de jovencito, él tuvo que haber escuchado algo de lo que hizo José. Porque su padre le dio la tierra de Gosén a los israelitas, etcétera, etcétera. Así que él tenía que saber algo. Nunca se relacionó con José. No hizo intimidad. Entonces, de pronto, por esa razón, a él no le interesó. O de pronto, por esa razón, no le importó. El caso es que entonces viene el decreto y es un decreto de muerte. Todos los que nacen, varones, tienen que morir. Y las que nacen mujeres, a esas las dejan con vida. Y entonces el versículo 12 me dice que entre más los oprimían, más se multiplicaban y más crecían. Y luego entonces las parteras empezaron a dejar vivos a los varones. Y entre ellos Moisés. Y Dios utilizó a Moisés entonces para después liberar al pueblo. Así que entonces, mientras que el primer tiempo de angustia que analizamos trajo como bendición cambio de nombre y ver a Dios, ahora el segundo tiempo de angustia en Éxodo trae, en Éxodo capítulo 1, trae como bendición la liberación del pueblo de la opresión. Adelante. Entonces, este es el tiempo de angustia que Jacob se dijo que iba a haber un tiempo de angustia previo. Sí, ahorita mismo estamos sentando bases para el tiempo de angustia previo. Ah, ok. Después es el que vamos a analizar el de Jacob. Ah, ok, está bien. Pastor, ¿por qué? Entonces, por qué- este es el previo. este es el previo. Sí, ¿Por qué el Señor le dice a Jacob, suéltame, porque rayé el sol? porque en ese momento esa partecita no les explicar. Ok. No, yo mismo también me he preguntado, la lucha fue durante la noche. Hasta el momento lo único que yo puedo observar y obtener del texto es reconocimiento. No sé hasta qué punto el varón que luchaba con Jacob en ese momento quería ser visto y reconocido o no. Y por eso entonces más bien al rayar ya se puede ver más claramente quién es, y de pronto no era el plan. Porque en ese momento si Jacob iba a creer y aceptar, no tenía que ser por vista, tenía que ser por fe. Entonces, sin saber quién era, pero a la misma vez aceptándolo, iba a tener más mérito que viéndolo y aceptándolo. Hermana.
Rebeca, que era la madre de Jacob y Esaú, ¿por qué le pondría el nombre a su hijo Jacob, siendo de que parecía que ella estaba prediciendo que Jacob iba a ser un engañador, que de paso ella le ayudó en este asunto? De ahí, por eso le ponen. Sí, ¿por qué le colocó ese nombre? Obviamente, el texto bíblico no nos dice exactamente por qué le coloca el nombre. Pero cuando usted lee la historia del parto, en el texto bíblico, y el ángel que viene donde ella a explicarle, le dice que en su vientre hay dos pueblos. Y un pueblo va a luchar contra el otro. Y entonces, mientras que Jacob aparentemente era el que iba a salir primero, como que algo lo ala hacia adentro, saca la mano y lo ala. y entonces sale primero Esaú. Entonces, no sé si dentro de ese conflicto es que surge en la mente de Rebeca algo de la idea de engaño, no sé, y entonces se le coloca ese nombre. Esaú, el nombre Esaú pues es un poquito más claro, porque el nombre Esaú significa rojizo, o como rojo, y entonces que prácticamente él, por ser muy velludo y sus vellos eran como rojizos, entonces obtiene ese nombre de allí. O sea que ese fue un poquito más fácil. Los nombres en la antigüedad eran dados bien sea porque ese era el carácter o porque eso era lo que se esperaba que fuera a ser el carácter de la persona. Así que aparentemente en el parto Rebeca vio algo o sintió algo o algo más de lo que el ángel le dijo a ella, y entonces ahí decidió llamarlo de esa manera. Y vivió muy en armonía con el nombre, al menos por el tiempo que él estuvo con su familia. Aunque también otras traducciones, otros significados que toma por el talón, ¿no? ¿Cómo? Literalmente el nombre significaba que toma por el talón también. Entonces, escuché eso en la parte. El significado, el que toma por el talón. No lo he Entonces toma como una extensión ya del usurpador. Interesante. Sí, como que da a entender que él quería salir primero a costillas del otro, y que el otro tuvo que entonces meterlo de regreso para poder entonces salir el que debía de salir primero. No sé. Pero me di cuenta de que salió primero, digo, salió su mano, ¿no? ¿Cómo? Salió su mano primero. Pero Saúl fue el que salió primero. Sí. Así es. Ahora bien, vayamos a otro tiempo de angustia. Y los quiero llevar a Primera de Reyes. El que sujeta el talón. El que sujeta el talón. Primera de Reyes. Capítulo 17. 1 al 9. Aquí vamos a ver un tiempo de angustia, pero ya no es a nivel individual. Bueno, a nivel nacional es en Egipto, y otra vez a nivel individual, pero en este caso es un profeta. En Primera de Reyes tenemos la historia de Elías y el rey Acab. Noten ustedes que en el capítulo 16 se presenta el trasfondo de Acab. En el capítulo 16 se presenta el trasfondo de Acab.
y se menciona que Acab había seguido en los caminos de Jeroboam, pero que él había sido peor que todos los reyes que habían sido antes de él. Se apartó de los mandamientos de Dios, siguió a los Baales, etc. Entonces, esa descripción del capítulo 16 de Acab ahora me prepara a mí para entender la llegada de Elías en el capítulo 17. De Elías solamente se menciona que es Elías Tisbita, ¿ok? Una población. Y entonces, este Elías prorrumpe en la corte del rey y simplemente le entrega un mensaje breve, directo y firme. No va a haber más lluvia, sino por mi palabra. Ahora, ¿por qué ese mensaje? ¿Por qué ese mensaje? En ningún momento dice que Dios se lo dio a él. Aunque el llamado de Dios estuvo allí. Pero ¿de dónde obtuvo o de dónde sacó Elías ese mensaje? Cuando usted va al libro de Levítico, capítulo 26, y luego va a Deuteronomio, capítulo 28 y 29, usted va a encontrar allí que cuando Dios le dice, Levítico 26, Deuteronomio, creo que es el 28 o el 29. 28 creo que tiene las bendiciones y el otro tiene las maldiciones. Cuando el pueblo se apartara de la ley para seguir otros dioses, entonces Dios cerraría los cielos y la tierra sería como metal. O sea, no iba a haber más lluvia. Por eso entonces la antesala del capítulo 16. Acab había seguido en los caminos de Jeroboam, había llegado a ser el peor de todos los reyes que habían sido antes de él, y entonces agrega que él se ha apartado de los mandamientos de Dios por seguir a los Baales. ¿Ok? Entonces, esa antesala me ayuda a entender por qué ahora Elías viene y dice, no va a haber más lluvia sino por mi palabra. Porque ya Dios había advertido, te apartas de los mandamientos, cierro los cielos y la tierra va a ser como metal. En otras palabras, no va a haber más lluvia. Y ese entonces es el mensaje que entrega Elías en ese momento. Ahora bien, Elías se va de la corte y Dios lo protege del rey. Y lo lleva por allá, lo esconde en un arroyo, lo alimenta allá, y luego entonces Elías se presenta una vez más delante del rey. Ahora, hasta ese momento, todo va bien con Elías. Todo va bien con Elías hasta ese momento. ¿Qué ha pasado? El problema de la adoración se ha tornado en una forma sincretística de adorar a Dios. Y eso entonces es lo que causa el tiempo de angustia después. ¿Por qué una forma sincretística? Porque ellos nunca abandonaron a Jehová. A diferencia de lo que algunos han interpretado, que el pueblo de Israel estaba en apostasía, en realidad el pueblo de Israel no era que se había apartado completamente de Jehová. Elías, cuando reúne al pueblo hacia él, Elías les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él.
En otras palabras, ellos no habían abandonado completamente a Jehová, pero ellos habían formado una mezcla. Y a eso es lo que se le llama sincretismo. Habían formado una mezcla. ¿Cuál había sido esa mezcla? Y era una mezcla que era casi natural. Como la Odisea. ¿Ok? Sí, casi. Era una mezcla bien fácil de realizar y que iba a tener poca objeción. Noten ustedes. Por un lado está Jehová. Por el otro lado está Baal. Pareciera inicialmente que son dos cosas completamente diferentes y fácil de distinguir. Sin embargo, ¿por qué el pueblo de Israel le fue tan fácil acomodarse? Voy a poner un ejemplo. En Cuba hay un sincretismo religioso entre los ídolos de la Iglesia Católica y las deidades descendientes africanos, ¿no? Pero San Lázaro, Argayú, Santa Bárbara, la Virgen de Regla. Entonces, ese es más o menos lo que... Algo parecido. Ahora bien, Jehová es el Señor. El nombre Baal o la palabra Baal significa Señor. En el Antiguo Testamento a Dios en algunas ocasiones se le llama Baal por el significado de la palabra Señor. Así que, ¿cuál es la diferencia? Aparentemente no la hay. Yahweh o Jehová requiere sacrificio. Baal también quiere sacrificio. ¿Cuál es el problema entonces? No hay distinción. Del sacrificio, Yahweh quiere sangre. Baal también quiere sangre. Por eso que usted lee allí en Primera de Reyes capítulo 17 que los profetas de Baal se cortaban e invocaban el nombre de Baal para que los escuchara. Sangre. Ahora bien, con esas similitudes, ¿era fácil entonces de rechazar a Baal? No. No aceptaba. ¿Cuál era el problema? No había ningún problema porque las dos cosas eran muy similares. ¿Dónde radicaba la distinción? ¿Dónde radicaba la distinción? Obras. Ok. Analizando esos puntos comunes, ¿dónde radicaba la distinción? Que solamente una persona que hubiese leído su Torah en aquella época podía distinguir. Una persona que simplemente se había dejado guiar porque otro le contaba la historia y no leía por sí mismo, esa persona no iba a tener una distinción. La distinción, ¿sabe dónde se encontraba? En la fuente de la sangre. Ahí estaba la distinción. Cualquiera no la iba a notar de inmediato. ¿Cómo así la fuente? En el caso de Jehová, ¿cuál es la fuente de la sangre? Corderos sacrificados. Dios mismo. Dios es la fuente. El cordero es una ilustración. Pero es Dios el que va a dar su sangre en la cruz. Dios no acepta sacrificio humano. ¿Cuál es la fuente para Baal? Los seres humanos. El hombre. Por eso era que los profetas de Baal se tasajeaban, se cortaban. Allí estaba la distinción. Así que entonces,
¿Qué es lo que produce el tiempo de angustia en el tiempo de Elías? El sincretismo. Hay un sincretismo en el cual el pueblo de Israel se ha metido y que ahora solamente el profeta de Dios es el que los puede ayudar a ellos a entender y salir de allí. Pero hasta ese momento ellos todavía no se han dado cuenta. Luego entonces viene Elías, restaura el altar de sacrificio. ¿Por qué lo restaura? Para mostrar la fuente de la sangre en oposición a la de Baal. Y entonces luego viene la lluvia y Elías va corriendo delante de la carroza del rey para mostrarle el camino, porque la lluvia era bastante copiosa. Pareciera como que había habido una gran victoria y el pueblo todo el pueblo había dicho: Jehová, Él es Dios. Jehová, Él es Dios. Como que había habido un gran reavivamiento. Pero lo que no esperaba Elías es lo que viene en el capítulo 19. La amenaza de... 19 o el 18, no recuerdo bien. La amenaza de la muerte. Es Primera de Reyes, en el capítulo 19. 19, exactamente. Cuando voy a ver. Y entonces ahora, después de tremenda victoria, entonces ahora Jezabel viene y lo amenaza. Y le promete que lo va a matar. De la misma manera que Elías mandó a matar a sus profetas, así mismo ella se va a encargar de matarlo a él. ¿Cómo fue el asunto? No sé. Y entonces eso, yo no sé si lo acobardó, yo no sé si lo puso demasiado nervioso. En México dirían se achicopaló. Bueno, no sé qué fue lo que pasó con Elías. El caso es que Elías sale corriendo. Se agotó de tanto que había hecho. Y al huir, llega un momento en que el hombre está completamente agotado físicamente, agotado mentalmente, agotado físicamente. Y es en ese momento cuando entonces Elías prefiere morir y ya terminar con todo. No fue el miedo entonces. ¿Ah? No fue el miedo. Yo no sé hasta qué punto pudo haber sido miedo nada más. Porque si de miedo se tratase, a él no le dio miedo el rey Acab, y el rey Acab tenía mucha más poder que Jezabel, sí, supuestamente, porque era el rey. No pararse ante los 400 profetas. Se paró delante del rey, se paró delante de los 400 profetas, de los sacerdotes de Baal también. Yo creo que se agotó mentalmente. Sí. Se desgastó mentalmente. Sí. Es muy probable que el desgaste de él, el diablo lo atacó prácticamente. Lo atacó y llegó un momento en que él se deseaba más bien la muerte. Depresión. Un momento depresivo si no pudo haber sido. Sabes que ahora viene la vida esta, ya no puedo más. Así que entonces dice que el Salmo 60 dice que Satanás atacó a Jesús cuando más débil estaba él. Él esperó a que pasaran los 40 días y las 40 noches sin comer. Exactamente. Así que entonces Dios necesita intervenir para salvar a su profeta. Porque su profeta está sumido. Llámelo depresión, llámelo ansiedad, llámelo angustia, como usted lo quiera llamar. Él está en una situación bastante caótica. Y entonces Dios necesita en ese momento dejarle saber a él: la lucha no es tuya. La lucha es mía. Y si quieres ser parte de esta lucha y ganar en esta lucha, vas a necesitar mi espíritu. Así que entonces,
Mientras que para Jacob la gran bendición fue el cambio de nombre, para Israel la gran bendición fue el éxodo, la liberación. Para Elías la gran bendición fue entonces el reavivamiento y especialmente el traslado al cielo, estando vivo. Así que entonces empezamos a ver distintos matices en el tiempo de angustia. Y cada historia nos brinda un pedazo, nos brinda una parte de este matiz del tiempo de angustia. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Vamos bien? Más que bien. Está Ok. fabuloso, ¿no, pastor? Pensar que, bueno, estamos entendiendo que no todo es miedo en lo que viene, ¿no? Sino que tenemos que enfocarnos en las bendiciones, como usted dice, ¿no? Y la protección del Y la Señor. protección de Dios y eso. Y si ustedes notan, ante todo esto, hay un elemento que aparentemente está en la superficie, porque pareciera como que todo es asunto físico. Y vamos notando que también está involucrada la mente, la parte espiritual, la parte emocional, la parte intelectual, todo está involucrado allí. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, vayamos al Nuevo Testamento. Vayamos al Nuevo Testamento. Hermana. En los tiempos de la reina Esther, yo creo que también se ejemplifica bastante el tiempo de angustia. Correcto, correcto. Y por eso Mardoqueo se para adelante o junto a al palacio de la reina y de ahí no se quiere mover. Pase lo que pase, ahí no se va a mover. Ahí está pasando, hay un momento de angustia, un decreto de muerte. Sí. Exactamente. Ahora bien, vayamos al Nuevo Testamento. ¿Qué encontramos en el Nuevo Testamento? Que nos habla a nosotros de experiencia del tiempo de angustia. En primer lugar, tenemos el Getsemaní. Bueno, no sé si lo estoy escribiendo correctamente, ustedes me corrigen, o si se me están mezclando los cables del idioma. De todos modos, nosotros no sabemos mucho griego tampoco. Bueno, es una palabra prestada del hebreo. De lo que sea, no sabemos mucho. Un sincretismo de español e inglés. Ok, bueno, Getsemaní. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Bueno, como quieran, nosotros no sabemos cómo discutir. Ok, ¿qué ocurre en el Getsemaní? Ustedes notan, Jesús ha pasado un buen tiempo en el aposento alto con sus discípulos. Les lavó los pies y les dio a ellos instrucción. Toda esa instrucción usted la puede leer en San Juan a partir del capítulo 12 en adelante. El Evangelio de Juan prácticamente está dividido en dos mitades. La primera mitad, hasta el versículo 11, un poco la vida de Jesús, algunos eventos de la vida de Jesús. Pero es a partir del capítulo 12 en adelante que ahora se enfoca, es en el final. ¿Ok? En la última semana de vida de Jesús. Y entonces, esa última semana, entra el Getsemaní. Jesús ha tenido su entrada triunfal a Jerusalén. Todos han proclamado Hosana, Hosana, etcétera, etcétera. Luego entonces Jesús ha tenido su momento en el templo, donde le dice a los fariseos, hipócritas, por esto y por lo otro. Y luego entonces ahora él tiene la cena del Señor, celebra la Pascua. Y después de la Pascua sale para Getsemaní.
Y es en Getsemaní donde el texto bíblico me empieza a decir a mí que Jesús empieza a angustiarse. Y ustedes lo pueden leer en alguno de los 3 evangelios. Creo que San Juan no lo menciona tanto, pero Mateo, Marcos y Lucas sí lo mencionan más. El texto me dice a mí que Jesús empieza a angustiarse. Ahora, ¿por qué se angustia Jesús? ¿Simplemente será porque va a morir? ¿Porque sabe que va a morir? ¿O por qué se angustia Jesús? Es lo mismo que preguntarle a Jacob, ¿por qué la angustia de Jacob? ¿Por qué le teme a su hermano? ¿Simplemente porque él temía por su vida? ¿O cuál era la razón de la angustia? Por la preocupación de la promesa. Tenía que ver con la promesa, la descendencia, y que esa venía a través de Lea, no a través de Raquel. Por mucho que llamara a Raquel, era por Lea que iba a venir. Entonces, ahora, yo no sé si ustedes en algún momento se han preguntado por qué no Raquel y por qué sí Lea. Y esto fue algo que Dios vio desde antes. ¿Por qué Lea? ¿Por qué no Raquel? ¿Qué diferencia había entre la una y la otra? Que Dios decidió, porque Dios fácilmente podía haber sacado la línea del Mesías a través de Raquel, si hubiera sido Raquel la elegida. ¿Por qué escogió a Lea? ¿Ustedes se recuerdan el incidente cuando Jacob sale de la casa de Labán con sus 4 mujeres y sus hijos y viene de regreso a la tierra de Canaán? Ustedes recordarán que Labán vino detrás. ¿Qué estaba buscando Labán? Los ídolos que se llevó Raquel. Los ídolos. ¿Y quién había tomado los ídolos? Raquel. ¿Y por qué los había tomado? Porque todavía tenía esa idolatría. Aparentemente la confianza de ella estaba más depositada en esos ídolos que en el Dios de Jacob. ¿Podía Dios utilizarla? Lea tenía otro carácter. Y aunque no era la amada, por la circunstancia que fuera, tenía otro carácter que Dios podía utilizar más. Pastor, iba a ser también una mala influencia para sus 2 hijos. Completamente. Entonces, por eso es que Dios escoge a Lea y la descendencia de Lea, no a Raquel. Que dice que Lea buscó a Dios más en medio de su desprecio. Exacto, también. Ella se refugió en Dios. Ella se refugió en Dios. La otra no. La otra tuvo otro fundamento. Y aunque ella eventualmente ejerció ciertos cambios, pero yo no sé hasta qué punto ejerció todos los cambios. No llegó a total, porque si agarró los ídolos no estaba tan. Entonces podría ser decir que la voluntad de Dios era que él hubiese quedado con Lea, pero la voluntad de él era tener a Raquel. Ahí donde vemos el choque entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Exacto. Ahí vemos el choque. Gracias. Exactamente. Jesús entonces viene al Getsemaní porque entra en tiempo de angustia. El texto bíblico dice, angustióse Jesús. ¿Preocupado por él? No. ¿Qué le preocupaba a él? La humanidad. El plan de salvación, o mejor dicho, todo estaba allí sujeto a lo que aconteciera en Getsemaní. Muchos destacan la cruz como que fue el epicentro de todo. Y en realidad, aunque la cruz es importante, ahí se derramó la sangre, etcétera, etcétera, a mí me parece que el Getsemaní
tiene más fundamento, aún todavía, que ni la cruz. Y yo sé que si me escucha un protestante o un evangélico, capaz de que me entierran por allí. Es como Abraham, pastor. Abraham mató a Isaac antes de matarlo. Cuando ya dio Dios que a Isaac ya le había entregado a su hijo, ya, Sí. o sea, ya no necesitaba ni Sí. ya no había. ¿Qué tenía Getsemaní que era central dentro del conflicto entre el bien y el mal? ¿Qué tenía el Getsemaní que era central? Lo que tenía el Getsemaní que lo hacía central dentro del gran conflicto, la gran controversia entre el bien y el mal, era que allí era donde Jesús decidía si seguía adelante con el plan de salvación o si se echaba para atrás. Exacto. Ahí se Ese es el tiempo de angustia específico. Y entonces eso es lo que trae angustia. Porque por un lado, el espíritu está presto. Jesús dice, sí, hay que seguir adelante. Pero por otro lado, recordemos que Jesús es ser humano en la tierra. Y la humanidad está reaccionando en ese momento. Y la preocupación es, ¿será que esto va a fallar? Y si fallo, ¿se cumplirá el plan de salvación? No. Entonces, esa era la angustia de Jesús. No tenía que ver con que si moría o no moría, tenía que ver era con lo que iba a venir más adelante. Si él en ese momento decidía seguir adelante, el diablo estaba ya derrotado. Pero si Jesús decidía echarse para atrás, entonces todo se había perdido. Hay una película terrible que se llama La Última Tentación de Cristo, que lo plantea así, ¿no? Ahí él murió. ¿Cómo? Él murió en Getsemaní. Prácticamente. Prácticamente. Yo. Así es. Ahí es donde entonces el destino de Satanás, el destino de sus ángeles, el destino de la raza humana, aún del mismo universo, se decide allí, en ese momento. Porque si Satanás logra que Jesús se eche para atrás, el universo iba a quedar completamente desestabilizado. Pero si Jesús logra derrotar a Satanás y sigue adelante, entonces se cumple el plan. Hasta ahí llegó Satanás. Jesús en un momento dado dijo, Padre, pasa de mí esta copa, ¿no? Pero yo creo que fueron las palabras que verdaderamente ganamos nosotros. Porque si Jesús se echa hacia atrás, nosotros nos perdemos. ¿Ves? Pero si ha hecho tu qué, tu voluntad. Allí fue el éxito, ¿no? Sí. Y vemos que no solamente eso, sino que el Padre deja ver a él a través de su sacrificio cuántos se iban a qué. Sí. Y notemos que en ese momento Jesús no está apelando a la estrategia humana, como Jacob. Jesús en ese momento está apelando es al Padre. Padre, por favor, pasa esta copa. Si es tu voluntad. Si no, seguimos adelante. Así que él en ese momento, él sabe muy bien que la estrategia humana no lo va a llevar a ningún lado. Necesita confiar en ese momento en el Padre solamente. Hermana. Dice en Hebreo que por el gozo puesto delante de él menospreció la cruz. Entonces se le puso el resultado de su sacrificio. Eso es lo que me refiero. O sea, o cruzó ese. Pero note usted algo. Sí. Eso no viene sino hasta después. Cuando él hizo la decisión. Después de hacer la decisión. Okay. ¿Por qué razón? Sí, ¿Por qué razón? Note usted. Jesús primero pasa por su momento de angustia. Hasta suda. Sí, sangre. Como gotas de sangre. ¿Ok? Y en ese momento Jesús está solo. Jesús no tiene la compañía de sus discípulos o el apoyo de sus discípulos que estuvieran aún orando por él. Y número dos, no hay un ángel allí que le está diciendo,
hanging there, aguántate un poquito. O sea, No, pisó solo el lagar. él estaba solo. Él estaba solo. Es lo mismo que aparece en Isaías, capítulo 63. Él solo pisó el lagar. Sí, pues, Él solo lo pisó. ¿Por qué razón? Porque si en ese momento él no estaba solo, él tenía el apoyo de un ángel, él tenía el apoyo de... Entonces el diablo hubiera dicho, fácil. Así Como él tiene el apoyo, claro, él iba a ganar, pero nosotros no tenemos el mismo apoyo. Entonces él hubiera podido reclamar fácilmente. Así que Jesús tenía que pasarlo solo. Y es después de que Jesús entonces lo pasa solo, que el texto bíblico nos dice, creo que Lucas que nos dice, un ángel vino y le servía. Amén. Y entonces allí es donde el ángel le pudo haber dicho a Jesús, lo que hiciste es, mira el resultado. Pero antes Jesús caminaba solo. ¿Ok? Por fe. Que es lo mismo que nosotros vamos a caminar. ¿Ok? En ese momento va a parecer como que estamos abandonados. Como que no tenemos a nadie. Y vamos quizás a tener la misma oración. Padre, quita esa copa. Pero que ahí es donde nosotros vamos a necesitar saber mantenernos firmes. Porque en ese momento o la pasamos o no la pasamos. Y luego entonces es que se nos va a comunicar, mira el resultado. Pastor, una preguntita. Aclaración quizás. Entonces podría ser algo que hemos escuchado por años, ¿no? Acerca de ese momento, en una combinación con lo que usted explicó muy bien. También podría ser la angustia, el peso, habla el hermano Juan acerca del peso del pecado de la humanidad en ese momento sobre él. Y lógico, Dios no puede estar en ese momento porque está haciendo ese pecado y sentir esa separación de Dios que también presentó una ansiedad. La angustia de él era exponencialmente más fuerte que la que nosotros podemos experimentar. Porque todo el destino del universo dependía de él y dependía de su sacrificio. Mientras que en el caso de nosotros, es nuestro destino el que depende de las manos de Dios y nuestra decisión. Entonces, en ese sentido, la carga de él fue mucho más difícil. Exactamente. Ok, entonces, tenemos un caso en el Nuevo Testamento. Ahora bien, permítame, yo lo llevo al libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis. Tenemos entonces bases bíblicas para saber que sí va a haber un tiempo de angustia. Esa es una de las críticas que nos hace a nosotros el mundo evangélico y el mundo protestante. ¿De dónde sacan los adventistas esta idea de tiempo de angustia de Jacob, juicio investigador? ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde aparecen esos términos en la Biblia? Esa es una de las grandes críticas que ellos nos hacen a nosotros. Y entonces ellos mismos se responden. Aparecen los escritos de Elena White. Entonces ellos son whiteistas. Ellos dependen de Elena White. No dependen de la Biblia. Y entonces tiran a un lado nuestra teología. Entonces por eso es importante que ante estos temas donde la frase tiempo de angustia no aparece en la Biblia, o tiempo de angustia de Jacob no aparece en la Biblia, que necesitamos entonces dejar que la Biblia nos presente el fundamento. Y por eso los he llevado a ustedes al Antiguo Testamento, los he llevado a la historia de Jesús. Inclusive ustedes pueden leer la historia de la iglesia cristiana en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia cristiana temprana, la iglesia pasó por su tiempo de angustia también, porque fue perseguida por los judíos, luego fue perseguida por los romanos. O sea que la iglesia también pasó por su momento de angustia. Tenemos base. Ahora vayamos a Apocalipsis. Vayamos a Apocalipsis. Y también los llevo a ustedes de esta manera, porque si en algún momento ustedes van a dar un estudio bíblico a una persona sobre este tema, es fácil decir, Elena White dice, pero el problema es que
ellos no lo van a aceptar. Porque ¿dónde está Elena White en la Biblia? No se menciona. Entonces, fácilmente va a ser rechazado. Pero si usted entonces lo va caminando a la persona a través de la escritura y le va mostrando casos, entonces la persona eso no lo puede discutir. Ok, vayamos al capítulo 12. Apocalipsis 12, versículo 17. De manera específica. Y los brinco al versículo 17 porque ese versículo es el que nos traslada a nosotros hacia el tiempo del fin. En este versículo encontramos que nosotros, o el pueblo de Dios, y digo nosotros porque espero que podamos nosotros, aunque a nadie nos gusta la persecución y la angustia, pero si pasamos por allí tendremos chance de ver a Jesús regresar por segunda vez. Y bueno, yo no sé cuál sea el anhelo de ustedes, pero yo sí quiero verlo venir a Él por segunda vez. Entonces, en el capítulo 12, en el versículo 17, vamos a encontrar que la iglesia de Dios va a estar dividida en dos grupos principales. Dos grupos principales. Hay tres protagonistas en el capítulo 12, versículo 17. El primer protagonista es el dragón. ¿Ok? Pero noten ustedes que este dragón va a tomar una doble faceta o una doble cara. Este dragón o va a funcionar como Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, o va a funcionar como papado, utilizando su instrumento terrenal. ¿Ok? El capítulo 12 me lo presenta desde esas dos perspectivas, bien sea como Satanás o bien sea como papado. Ahora luego entonces, después del dragón, aparece la mujer. Y estos dos son protagonistas conocidos en el capítulo 12. Porque el dragón y la mujer aparecen desde el versículo 1 y 2. ¿Ok? Estos dos son conocidos. ¿Ok? Pero luego entonces me introduce un tercer personaje. Y este personaje es la simiente de la mujer. No utilizo la palabra descendencia. Como en inglés no utilizo la palabra spring. Offspring. ¿Por qué razón? Porque la traducción entonces no hace la conexión. El texto bíblico me habla es de simiente. ¿Dónde está la conexión? Génesis 3:15. Ahí está la conexión. Entonces, una simiente es la que finalmente sería la simiente de la mujer de Génesis 3:15. ¿Qué indica entonces esto? Esto me indica a mí que en el tiempo final la iglesia cristiana estaría dividida por lo menos en dos grupos principales. Si usted lee el versículo 17, va a encontrar que el dragón se enfurece contra la mujer, pero no va a pelear contra la mujer. La odia, pero no pelea contra ella. La lucha es ¿con quién? Con la simiente. Exactamente. Entonces, ¿por qué la odia, pero no le pelea? ¿Por qué peleas con la simiente? ¿Cuál es la distinción entre las dos? Entonces, la simiente está guardando los mandamientos de Dios.
está guardando los mandamientos de Dios y está teniendo La fe. lea bien. ¿El qué? El testimonio. Ahí no dice fe. La palabra fe aparece en el capítulo 14. ¿Por qué estas dos características? Estas dos características surgen antes en Isaías 8:20. A la ley y el testimonio. A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, no les ha amanecido. La ley y el testimonio han sido las características que han guiado al pueblo de Dios a través de todas las épocas, son las mismas que guiarán en el tiempo final. Mientras que la mujer no tiene la ley y el testimonio, la simiente sí la tiene. Y por eso entonces la mujer no es una amenaza, no es un problema para el dragón, no la quiere, pero tampoco le pelea, no es un problema. El problema es la simiente. Ella tiene los mandamientos y tiene el testimonio. Ahora, noten ustedes otro detalle que ocurre en Apocalipsis 12. Si usted va al versículo 1 hasta el versículo 4, usted va a encontrar que se describe a la mujer muy hermosa. Sol, luna, estrellas, etc. Está embarazada. Pero note usted que el dragón se para enfrente de la mujer, pero no devora a la mujer. Se para enfrente es para devorar al hijo que le ha de nacer. Y la pregunta que surge es, ¿por qué no devora a la mamá? Devora a la mamá y también se va el hijo. ¿Cuál es el problema? No la ataca al principio del capítulo 12, tampoco la ataca al final del capítulo 12. ¿Qué indica eso entonces? Indica entonces que esta mujer de alguna manera refleja principios o ideología del dragón. En otras palabras, la mujer de Apocalipsis 12 experimenta un cambio. Ya no es esa misma iglesia que fue perseguida durante la edad medieval, que se mantuvo firme, fiel a Dios. Ha experimentado un cambio. No es una amenaza para el diablo. Se contaminó. Y entonces ahora el enemigo es la simiente, no la mujer. Ahora bien, ¿dónde vemos ese cambio? ¿Dónde vemos ese cambio? Cuando vamos al capítulo 13. Cuando vamos al capítulo 13, ¿qué se presenta en el capítulo 13? Primero se presenta a la bestia que sale de la mar. Y esa bestia recibe una herida de muerte. Y entonces es necesario ser llevado en cautiverio. El que hiere con espada, es necesario ser herido con espada, algo así. Creo que es el versículo 10 que lo dice. Entonces, después de esa bestia, ¿qué surge? Entonces ahora viene una segunda bestia. Que habla de la tierra. Pero note usted que esta bestia tiene características de cordero. Así que si tiene características de cordero, quiere decir entonces que esta, al menos inicialmente, refleja algo de Cristo. Es el versículo 11. Pero el versículo 11 termina diciendo, a pesar de que refleja algo de cordero, termina hablando como un dragón. Así que entonces, ahí empezamos a ver un cambio. Primero refleja a Cristo y luego refleja al dragón.
La mujer experimenta un cambio. Y luego entonces, esta segunda bestia, la bestia de la tierra, luego entonces se une a la primera bestia. ¿Y qué hace la primera bestia? Versículo 15. ¿Qué hace la primera bestia? La primera bestia, dice el texto allí, le fue dado dar espíritu a la imagen para que ésta hable. Note el lenguaje que se utiliza allí. Le fue dado. No, pregunta número 1. Es un lenguaje pasivo. No es activo. Ahí no dice le dio. Ahí dice le fue dado. Es un lenguaje pasivo. Primera pregunta. ¿Le fue dado por quién? Y pregunta número 2. ¿Qué fue lo que le dio? ¿Y a quién se lo dio? ¿Van notando ustedes el lenguaje pasivo? ¿Cómo entender ese lenguaje pasivo? ¿Quién fue el que le dio? El único que aparece en el capítulo 13 dando poder, autoridad, trono, etcétera, es el dragón. Capítulo 13, versículo 2. Y el dragón le dio su trono y autoridad y poder, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿a quién se lo dio? A la primera bestia. Noten ustedes que el dragón no le da autoridad a la segunda bestia. Lean bien el texto. Solamente le da autoridad a la primera bestia. Ahora, ¿qué hace el dragón después? El dragón entonces hace que la primera bestia le dé algo a la segunda bestia para poder que se refleje. Y entonces, ¿qué es lo que hace la primera bestia? Le da su espíritu o su aliento. Ahora bien, ¿de dónde sale ese lenguaje? Dar espíritu. ¿Dónde sale ese lenguaje? Es un lenguaje de creación. ¿Dónde aparece por primera vez? Génesis capítulo 2, versículo 7. Dios respiró aliento de vida o espíritu de vida en la nariz del hombre y este llegó a ser un alma viviente. ¿Ok? Y el hombre fue creado a imagen de Dios. Entonces, así que entonces la bestia aparece como que está queriendo hacer algo creativo. Como que está utilizando poder creativo. Y está transformando a la segunda bestia. Y entonces en el versículo 15, por primera vez, a la segunda bestia se le llama imagen. Antes es la bestia que sale de la tierra. Ahora se le llama imagen. ¿Y cuándo se torna en imagen? Cuando le da el aliento. La primera bestia le da el aliento. O sea, imita la labor creativa de Dios. Y entonces, ¿qué hace la segunda bestia? Habla como dragón. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En el capítulo 12 tenemos al dragón y tenemos la mujer. Y aquí tenemos la bestia y tenemos la segunda bestia. Y la segunda bestia se torna en imagen de la primera. ¿Por qué el dragón no persigue entonces a la mujer? Porque esta experimentó un cambio. Y ahora refleja la ideología del dragón. ¿Vamos bien? Y entonces, si quieren, llegamos al capítulo 17 de Apocalipsis. Esa ramera. ¿Cuál es esa ramera de Apocalipsis 17? Tradicionalmente esa mujer, esa ramera de Apocalipsis 17 se ha interpretado como que es la Iglesia Católica, o es el papado o el catolicismo. Incorrecto. No es el papado ni el catolicismo. ¿Por qué no? El protestantismo. ¿Por qué no?
Porque a Juan se le dice, ven acá, sube acá y te mostraré la condenación de la grande ramera. Y él escucha que está sentada sobre muchas aguas. Y cuando Juan voltea a mirar a esa ramera, ¿sobre qué la ve montada? Una bestia. La ve montada sobre una bestia. Y note la descripción de la bestia: una bestia bermeja, 7 cabezas, 10 cuernos, etc. ¿Dónde aparece esa bestia? Capítulo 13. Y si entonces la bestia del capítulo 13 es el papado, entonces no puede ser la mujer el papado. ¿Quién entonces es la mujer? Tiene que ser entonces el protestantismo apóstata. Y ahí entonces donde vemos cómo esta mujer se une finalmente con el papado. Apocalipsis 12, 17 no nos lo dice tan claramente. Apocalipsis 13 ya nos lo dice un poco más claramente, y esto se confirma en Apocalipsis 17, cuando vemos a la mujer que es la jinete, que va cabalgando sobre la bestia. Y entonces cuando usted ve la jinete allí cabalgando sobre la bestia, ¿quién está en control? ¿Quién controla a quién? La mujer. Haga de cuenta que usted está. La primera vez. Haga de cuenta, usted está en ecuestres, ¿ok? Usted ve a un jinete sobre un caballo. ¿Quién tiene más fuerza? ¿El caballo o el jinete? Obviamente el caballo es el que tiene más fuerza. Pero ¿quién es el que está en control del caballo y le dice al caballo aquí o allá o por aquí? El jinete. Si el jinete sabe manejar el caballo, el jinete va a utilizar la fuerza del animal para llevarla a donde quiera. De igual manera usted va a ver esa misma imagen en Apocalipsis 17. La ramera está montada como jinete sobre la bestia. Y entonces le dice a la bestia por aquí y por allá. ¿Cuál tiene más fuerza? Obviamente la bestia. Pero la mujer es la jinete, entonces la mujer es la que va dirigiendo. ¿Ok? Así que entonces el tiempo de angustia previo viene por la unión del dragón y la mujer. Los dos trabajan juntos contra la simiente de la mujer. Ahora bien, note usted cómo trabaja el diablo. Y aquí es donde entonces vamos a ver el gran engaño de Satanás. En el capítulo 13, les mencioné, está la bestia de la mar, está la bestia de la tierra. ¿Ok? Cuando usted se pone a analizar las actividades de cada una de estas dos bestias, usted se va a encontrar con algo interesante. Le voy a dar algunos ejemplos para que usted ponga esa materia gris a funcionar un poco más. La bestia que sale de la mar recibe una herida de muerte. Capítulo 13, versículo 3. La herida de muerte es sanada. 13:3. 13:3. El mundo se maravilla en pos de la bestia. Recibe poder, autoridad y trono. 13:2. El mundo que la sigue a ella dice: ¿quién como la bestia y quién podrá vencerla? Y luego entonces 13:5 dice que obra 42 meses. 3 tiempos y medio. O 1260. ¿A qué le suena a usted todas esas características? Al papado, después. Piensen bíblicamente. Vuelvo y repito: herida de muerte, herida sanada, el mundo se maravilla, recibe poder, autoridad, trono. ¿Quién como la bestia? Y obra por 42
meses o 3 años y medio. ¿A qué les suena eso a ustedes? Piénselo por un momento. Piénselo por un momento. ¿Quién recibió herida de muerte? El Papa. ¿Quién? No. Satanás. Vaya más atrás. ¿Quién recibió herida de muerte? ¿Cómo? Jesús. Jesús recibió herida de muerte. Jesús resucitó. El mundo, Jesús dijo, y yo si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. El mundo se maravilla en pos de Jesús. El nombre de Jesús, Miguel. ¿Quién como Dios? El mundo dice, ¿quién como la bestia? ¿Y cuánto duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio. O sea, la actividad de esta primera bestia es prácticamente una falsificación del ministerio de Jesús. Una falsificación del ministerio de Jesús. Y eso empieza a mostrarnos a nosotros que en el tiempo del fin, la primera forma de ataque del diablo va a ser a través de engaño. No va a ser persecución física. Esa va a venir. Esa va a venir. Pero esa no es la primera. Muchos adventistas cuando hablan del tiempo de angustia y cosas así, siempre se les viene a la mente es persecución, persecución, persecución. Porque es la manera como hemos sido enseñados, hemos sido condicionados. No obstante, cuando vemos nosotros Apocalipsis me dice a mí que el diablo va a utilizar 2 instrumentos. Uno primero es el engaño, y entonces ya los que no caigan por engaño, entonces ahora viene la persecución. Esa es la apostasía de la iglesia, pastor. Y ahí es donde entonces van a ver quiénes salen. Exactamente. Ok, entonces ahora viene la segunda bestia. La bestia de la tierra. Algunas características. Esta bestia de la tierra refleja a un cordero. No es el cordero, pero refleja a un cordero. Habla como dragón. Lleva al mundo hacia la bestia. Dirige al mundo a la bestia. Y el capítulo 13 y 14 hace descender fuego del cielo y engaña con las señales que les he dado a hacer. ¿A qué les suena eso a ustedes? ¿Una qué? Una falsificación del Espíritu Santo. Así que entonces vamos a encontrar que estos 2 poderes perseguidores van a falsificar la Trinidad. El dragón falsifica al Padre. Así que entonces tenemos un engaño, que es un engaño espiritual, para que entonces los que no estén bien cimentados posiblemente puedan tambalear y salirse. Ahora, estos 2 poderes son los que van a traer el tiempo de angustia del pueblo de Dios en el tiempo final. ¿Cómo se va a lograr esto? La intención de ellos es lograr que el pueblo de Dios quebrante la ley de Dios. Y por eso la imitación del ministerio de Jesús y la imitación del ministerio del Espíritu Santo. Porque va a aparentar como que esto viene de Dios y no de un ser humano. Los que no estén apercibidos se van con esa voz. Exactamente, exactamente. ¿Cómo ellos van a llevar al pueblo a quebrantar la ley de Dios? O a querer quebrantar la ley de Dios. ¿Ok? En primer lugar, capítulo 13, versículos 12 y 15. Apocalipsis 13, 12 y 15. Ellos quieren ser, ambas bestias quieren ser
adoradas. ¿Hay quebrantamiento de la ley de Dios? Sí. ¿Qué creen ustedes? La adoración solo es a Dios. Ok. Por lo menos los primeros 2 mandamientos, por lo menos, son quebrantados allí. Y número 2, capítulo 13, 16 y 17. Ellos van entonces a colocar una marca sobre aquellos que no adoren a la bestia o a la imagen. Y el que no tenga la marca no puede comprar, no puede vender, no puede hacer transacciones. ¿A qué les suena a ustedes eso? ¿Qué mandamiento les suena a ustedes eso? ¿Hay algún mandamiento que tenga que ver con comprar o vender? Sábado. Esa misma frase, comprar y vender, aparece en Nehemías, capítulo 13, versículos 15 en adelante. La ciudad ha sido reconstruida, los muros de Jerusalén han sido reconstruidos. Nehemías ha traído un reavivamiento en el pueblo, pero se encuentra que un sábado, o más bien un viernes, a la puesta del sol, los mercaderes estaban afuera queriendo entrar a hacer business dentro de Jerusalén. El fundamento de la ley dominical en oposición al sábado. Y entonces, allí entonces, Nehemías tiene que pararse firme y decirles, en sábado no, y si los vuelvo a ver, entonces aténganse a las consecuencias. ¿Qué me indica entonces esto? Esto me indica a mí entonces que si, y noten ustedes, no aparece no matarás, no aparece no robarás, no, aparecen esos dos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Esos dos tienen que ver es con la relación del hombre con Dios. Si usted viola su relación con el ser humano, usted todavía puede llegarse a Dios y pedir perdón. Pero cuando usted viola su relación con Él, entonces posiblemente se coloque en la postura de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso es lo que el diablo busca. Y por eso entonces el problema con los últimos 6 mandamientos no se menciona allí. Es con los primeros 4, porque tiene que ver es con Dios. Sí, ok. ¿Vamos bien hasta el momento? Pastor, sobre lo que usted está diciendo, el mundo se está preparando para eso. Porque ya ahorita el dólar no va a estar en la calle, simplemente se va a poder comprar con una tarjeta, ¿no? Entonces, si usted lo adora como ellos quieren, ¿con qué vamos a comprar? O vamos a ver. Sí, va a llegar el momento en que vamos, va a ser difícil. Claro. Va a ser difícil. Por eso es que necesitamos desde ya estar fundamentándonos y saber en quién hemos creído, en quién confiamos. Porque vamos a pasar por un tiempo en el cual no vamos a tener a un ángel al lado de nosotros que nos esté apoyando. No vamos a tener a otros seres que nos estén diciendo. Vamos a tener que depender de nuestra relación con Dios. Y si ahora mismo nosotros no la fortalecemos, va a estar difícil. Va a estar difícil. Así que entonces, según eso, Apocalipsis 13 me dice a mí que el engaño principal del diablo, o más bien, la persecución principal del diablo, no va a ser física, va a ser mental, va a ser engaño. Y de eso Jesús nos habló en Mateo capítulo 24. Si ustedes leen Mateo 24, Jesús prácticamente en varias ocasiones dijo, mirad que os lo he dicho, para que cuando ocurre, creáis. Van a haber falsos cristos, van a haber falsos profetas. Si veis que está por allí, no salgáis.
Vez tras vez Jesús habla de engaño en el tiempo final. Y es lo que nos está presentando a nosotros Apocalipsis capítulo 13. Así que si nos vamos nosotros a preparar, no nos preparemos solamente para una persecución física. Necesitamos primero prepararnos para estar fuertes intelectualmente, basados con la Escritura, porque eso puede determinar si nos quedamos o si nos vamos. ¿Ok? Bueno, permítame concluir solamente diciendo la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles será la que finalmente motivará este tiempo de angustia, o dará inicio a este tiempo de angustia, porque los mensajes de los 3 ángeles son los que van a descubrir el engaño del mundo protestante, el engaño del mundo evangélico, y entonces se le va a presentar al mundo la naturaleza de la ley de Dios, y el mundo va a tener que tomar decisiones. Ahora, es eso también lo que va a enfurecer a la bestia, y va a enfurecer a la imagen de la bestia para empezar entonces a atacar. Es algo que nosotros, si queremos buscar un fundamento para eso, podemos ir de regreso al Nuevo Testamento. En los 4 evangelios vamos a encontrar que cuando Jesús finalmente desenmascara a los líderes religiosos, a los saduceos y a los fariseos, entonces es cuando se desencadena contra él la persecución, el arresto, la crucifixión, etc. Así que esto es lo que nos presenta a nosotros la Escritura, o al menos a grosso modo lo que tiene que ver con el tiempo de angustia. Suena un poquito difícil, pero Dios nos va a sostener. Hermana. Amén. ¿Qué usted piensa de lo que ha estado pasando entre el Papa y Donald Trump? ¿Qué pienso? Bueno, por un lado, pues parece que no se quieren ninguno de los dos. Pareciera. Y los dos son americanitos. Pero, número uno, no le veo conexión con cumplimiento profético. No le veo conexión. Pero, posiblemente pueda servir ese antagonismo entre ellos dos, puede servir bien sea para preparar la caída de Trump en cierta manera, porque el sistema papal está cogiendo credibilidad, está cogiendo peso en el mundo. La gente, Estados Unidos ha crecido mucho en cuanto a catolicismo se refiere en este país. Sí. Así que el protestantismo, no sé hasta qué punto todavía sea mayoría o sea una mayoría absoluta en Estados Unidos. Es probable que eso ayude a que él vaya, su imagen, ya de por sí su imagen ha caído ante la opinión pública. De pronto eso va a terminar de afectar. Obviamente este país, en lugar de mejorar, ha ido decayendo más, y económicamente esto va de mal en peor. Así que si esto lleva a que este país caiga financieramente, entonces eso puede automáticamente empezar a desencadenar esos eventos finales, porque es precisamente la caída financiera de este país lo que va a llevar al gobierno y a las gentes a querer otra vez pedir a gritos
hay que volver a Dios, hay que regresar a Dios. Y entonces ahí es donde van a empezar a venir la necesidad de hacer decretos religiosos para forzar a la gente a que regresen a Dios. Y bueno, ¿va a suceder ahora? Yo no sé. ¿Qué tanto tiempo en el futuro? Tampoco le puedo decir. Lo que sí le puedo decir es que según Apocalipsis 18, la caída financiera, no solamente de este país, sino del mundo entero, según Apocalipsis 18, es la que desencadena lo último que falta de este tiempo del fin. Pero yo no le puedo hablar a usted en términos de tiempo, como puede ser el próximo año, como puede ser 15 años, 20 años, ojalá que no sean 100. No hay Pero manera, bueno, vamos a ver. no hay manera de que... Yo iba a decir esto, de que ahorita hay aparentemente como un despertar religioso en Estados Unidos, los mandamientos que ponen en la escuela. Entonces, bueno, es bueno. Si mencionan el sábado, yo digo a los maestros, qué bueno que mencionen el sábado, para que los padres, los alumnos sepan eso. Pero aparentemente hay como un despertar religioso que por todas partes es hablar de eso en los edificios federales y en todas esas cosas. Eso es como... a mí me parece como un indicio, como una cosa de que por ahí empiezan. Puede haber algo. El despertar religioso que pueda haber, por más que quisiéramos que fuera un despertar religioso positivo, no estoy seguro que vaya a ser muy positivo. Porque aunque ellos hablen de la ley de Dios, la ley de Dios en la mentalidad protestante y evangélica excluye el día sábado. Entonces, de por sí hay un problema allí. Pastor, pero yo he visto en los mandamientos que tiene en Austin, la ley de Dios, ahí se menciona el sábado. Sí. El cuarto. Sí. Clarito. Sí, completamente. Yo pienso a veces también que puede ser una oportunidad que los maestros, los que enseñan, todo esto, pueden... la gente va a empezar el sábado y por qué lo excluyen en el catecismo. O sea, el asunto es que en inglés, para nosotros en español es un poquito más fácil decir sábado, a diferencia de domingo. Sí. Pero en términos religiosos en inglés, aunque existe la diferencia entre Saturday y Sunday, en términos religiosos no hay diferencia. Porque ellos hablan desde la palabra Sabbath. Y ellos llaman Sabbath al domingo. Y ellos lo interpretan como... Y entonces ellos lo interpretan como que ese es el Sabbath de la ley de Dios. No es el Jewish Sabbath, sino que es ahora the Christian Sabbath. Sí, porque dicen el sábado judío. Sí. Entonces ahí es donde todavía la gente que no ha despertado para entender la distinción entre el sábado y el domingo, van a decir, oh, ok, makes sense, y ¡pum!, lo van a seguir. No hay manera de que este país no se rinda ante, o no caiga de pie, de rodillas ante el catolicismo, el protestantismo. Eventualmente. Si no se destruye la economía del país. Eventualmente eso es lo que viene. Eventualmente. ¿Quedamos bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? ¿Estamos claros? Ya no más persecución, ¿verdad? La Iglesia Adventista Hispana de King, Texas, le agradece por habernos acompañado hoy. Somos una iglesia activa, llena de fe y esperanza, y nos genera gran gozo que esté con nosotros. Le exhortamos a que siempre que sea posible nos acompañe de forma presencial en cada culto y reunión para juntos alabar y adorar el nombre de nuestro Creador. De igual manera, le invitamos a que nos siga por las diferentes redes sociales y forme parte de nuestra familia. Para más información sobre nuestra iglesia, como dirección física, datos de contacto, programación general, solicitud de membresía y demás, por favor, visite nuestra página de internet www.kinghsda.org.
Dios le bendiga.